Bienvenido. Esta sección del podcast de Informe Chile se llama En Pauta y acá comentamos la realidad política del país. Escúchalo y te pedimos compartirlo, comentarlo y darle like para fomentar la buena conversación. Bienvenidos a este segundo capítulo de esta temporada, me parece que es la cuarta después de estos años del podcast Informe Chile, donde hablamos de política chilena. Así, corto, preciso, con los datos duros, tratando de ser lo más objetivo posible, aportando a esta conversación. Ahora nos pueden ver y estamos con Cristian Jorquera, como siempre, partner aquí acompañando en este análisis cuando faltan horas, días y horas, horas para la elección del domingo. Cristian, bienvenido. Muchas gracias, Felipe, por la invitación de nuevo. Yo feliz, la verdad, de estar acá contigo conversando, como bien dices, a horas de esta elección trascendental, diría yo, para la historia próxima de Chile. Así que va a ser una interesante conversación. Han pasado muchas cosas en esta última semana. Ha pasado mucho y fueron los cierres de campaña esta semana, pero empezamos con el debate de Anatel. Sí. El oficial, digamos, solamente va a ser un poco de historia también para que vayamos como aprendiendo. Yo me acuerdo que antes era el debate de Anatel, era el gran debate. Claro. Y era el único probablemente que estaba tan abierto, o sea, tan masivo, digamos, en público. Ahora hay muchos debates, pero aún así llegamos a este debate de Anatel que tuvo mucha importancia, al parecer, tuvo mucho comentario respecto del desempeño. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo viste? Sí, la verdad es que, bueno, partiendo un poco, también extendiendo lo que tú comentabas, tu introducción, efectivamente, el debate de Anatel antes era la instancia que tenían los candidatos presidenciales, una instancia además sumamente paritaria, donde está todo el mundo invitado, todos los que son candidatos, digamos, pero hoy en día, aun cuando hay otros debates satélites, el de Anatel sigue siendo el más relevante, es el más próximo a la elección y además se suele hacer en cadena nacional, lo que le da una visibilidad enorme. En este caso, el debate de Anatel, estamos hablando de que su impacto llegó a más de 10 millones de personas mediante las distintas plataformas. Y yo creo que es un número bastante importante, entendiendo que tenemos un universo electoral de aproximadamente 14 millones y medio de personas, de los cuales 4 millones y medio aprox son votantes no habituales, son votantes que no suelen votar y que ahora lo van a hacer mediante esta obligatoriedad. Y bueno, este debate nos dejó varias cosas interesantes. Primero, la sensación general de que todo el mundo está intentando quemar esos últimos cartuchos que mencionábamos la vez pasada que hablábamos. Cada uno está intentando ya apuntar hacia un electorado en particular o hacia una estrategia en particular, intentando sumar los últimos votos de cara a esta elección que se nos viene en 2 días. Así que, no sé si quieres ir... Sí, te iba a preguntar como lo más interesante de decidir, pero me pensé inmediatamente en que cada uno se perfiló muy, digamos, pisó el acelerador en la dirección en que iba ya. O sea, vimos a un Kaiser muy, muy desatado hacia la extrema derecha. Y del otro lado a Jara muy firme, en una posición muy, muy, muy segura, en esta afán de gobernabilidad, diría yo, como Así es, sí. de mostrarse como una presidenta de todos. Totalmente. Yo creo que, bueno, partiendo con Jara, que es precisamente para después entrar en esta disputa interesante que ocurre en la derecha, pero respecto a Jara en particular, yo me quedo con una frase que me gustó mucho, que en un momento del debate ella dice: a mí me parece que gobernar no es obstruir, sino que es construir. Y finalmente yo creo que esa frase deja entrever mucho. Es decir, primero, dentro entre líneas se puede ver de que intenta demostrar de que no es una representante de la izquierda radical, ni mucho menos, sino que está buscando precisamente apuntar hacia una credibilidad de gestión y está intentando desmarcarse un poco de las consignas, ¿no? Un poco similar a lo que ocurrió también en su cierre de campaña, cuando empezaron a gritar de que el que nos salta es Paco. Su postura fue, más allá de la sonrisa, que de igual forma los medios criticaron, su postura literal cuando ella responde a ese grito de la audiencia fue: me parece que mi postura es que intentemos llevarnos bien con el resto, intentemos no ofender a los otros, intentemos justamente
poner una perspectiva mucho más constructiva. Y yo creo que eso es un fiel reflejo de precisamente la estrategia que está intentando apuntar Jara. Hace mucho rato está intentando dejar de lado las consignas y lo que mencionábamos en el podcast anterior respecto a esta esperanza administrativa, ella está intentando encarnarla de la mejor forma posible. Es decir, algo similar a lo que intentó hacer Matei en su momento, cuando a veces tiene algunos destellos, cuando menciona que fue ministra del Trabajo, hizo 1 millón de empleos, habla de lo ejecutivo, ¿no? Pero sin embargo, Matei se pierde en otros aspectos, ya entraremos en ello. Pero Jara, en cambio, logra realzar efectivamente esa característica, ¿no? La de los acuerdos, la del diálogo, la de la gobernabilidad y la de la credibilidad en la gestión. Y yo creo que finalmente esa frase de gobernar no es obstruir, sino que es construir, nos habla de qué es lo que está intentando reflejar y graficar dentro de su campaña. Fue la mejor, muchos dicen de su lado que fue la mejor. La verdad es que podría decirse en algún punto, según el análisis o el criterio que uno quiera utilizar, me parece que se mostró como una candidata tremendamente firme, muy firme en sus posturas, muy seria, y que está intentando dialogar. Es decir, sin dejar de lado, por supuesto, que aunque fue un debate muy virulento, ¿no? Al ser el último, le llegaron por ahí uno que otro ataque, y ella con una u otra frase irónica logró salirse de aquellos debates e intentar volver al centro, a los problemas y al fondo del asunto, ¿no? Yo creo que finalmente es muy inteligente en su estrategia. Yo creo que, y hay una estrategia también que es muy clara, ¿no? Está intentando también no solo apuntar al centro, sino que apuntar al voto díscolo en términos generales. Es decir, ahí entraremos ya en esa materia un poco más adelante, pero mucha gente coincide que efectivamente segunda vuelta tiene que rascar votos de distintos lados, ¿no? De Franco Parisi, de Harold May Nichols, de, por supuesto, los candidatos de izquierda como Meo y Artés, pero sin embargo su base tiene que ampliarse. Hoy en día tiene muy asegurada, según casi todas las encuestas, la base de apoyo del presidente Boric, que es cercano al 30%, pero ya hablábamos la vez anterior, que ese 30% obviamente le compra un boleto a la segunda vuelta, pero no le asegura ganar esa segunda vuelta. Entonces necesita más votos, necesita un 20% extra que tiene que lograr ir a buscar de una u otra forma. Y la manera más inteligente es lograr mantener esa postura firme del diálogo, de la gestión, en donde está intentando demostrar que su perspectiva es la más sana dentro de esta virulencia que existe dentro de la derecha, y ella incluso lo deja patente, dice, bueno, en realidad la derecha ya tiene suficientes problemas como para yo ir a pelear con ellos también. Entonces al final ella intenta desmarcarse de esa discusión, intenta mirarla desde afuera, mostrándose como ella, la persona realmente ejecutiva dentro de lo que es este pool de candidatos. Y siguiendo con la línea de la esperanza administrativa, del frente vimos a Kaiser, digamos, en el frente más extremo, muy virulento, eh, también tratando de encontrar una amabilidad o demostrar una amabilidad cuando hace ese gesto a Matei al final. Sí. Un poco ridículo se veía desde mi punto de vista, pero Sí, un poco cringe, como diría esta generación. sí, un poco cringe, exactamente. Eh, pero ahí, o sea, pensaba yo en lo que hablamos en el último podcast, en que realmente qué administración busca el votante de Kaiser, digo, porque es un orden muy paternalista, muy de obedecer prácticamente, no sé cómo describirlo, pero a lo que voy es que es muy opuesto en cierta forma a lo de Jara. Totalmente, y un poco hasta contradictorio, porque es un orden que se expresa de tal forma que termina yéndose hacia el otro lado, y es un orden que se podría convertir fácilmente en desorden en caso de que Kaiser fuera electo, porque finalmente es muy interesante lo que hace Kaiser, porque su estrategia escapa de la estrategia del resto de los candidatos, es decir, su perspectiva y la estrategia que está intentando utilizar es escalar el conflicto a propósito, es decir, qué es lo que está intentando, los otros candidatos rehuyen del conflicto, Kaiser mete el conflicto a propósito porque sabe que es precisamente lo que le está dando rédito político y lo que le está acercando las encuestas a José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque José Antonio Kast dejó ese personaje, ¿no? Abandonó ese personaje de la ultraderecha para intentar centrarse en ciertos temas. No podemos hablar de Kast en un momento más, pero él no se mete en ningún tema valórico, no responde nada que se escape de sus márgenes, y entonces Kaiser aprovecha eso, es decir,
todo ese voto que se le está diluyendo a Kast, él lo intenta aprovechar e intenta ser aún más invasivo, intenta ser aún más polémico, porque sabe que finalmente le está generando un rédito político que, ojo, sabemos que ese porcentaje extremo, por así decirlo, de la población no es más de un 15-20%, pero lo que hablábamos la última vez, tenemos una posición tan dividida actualmente que ese 15-20% le puede bastar fácilmente para pasar a segunda vuelta. Y en las condiciones en las que estamos actualmente, esa segunda vuelta podría ganarla perfectamente, habiendo pasado con un 15-20%. Entonces, al final, el desafío está en intentar agarrar este último boleto que queda para la segunda vuelta, entendiendo que Jara ya lo tiene casi seguro prácticamente. Esta imaginación de una segunda vuelta entre dos derechas es prácticamente imposible hoy en día, como se ven los números y como se ven todas las perspectivas. Entonces hay un solo ticket. Y ese ticket todo el mundo está intentando ocupar su propia estrategia. Kaiser, en este caso, intentando, él sabe que esa mayoría no le basta para ganar, pero él también sabe que la segunda vuelta es una elección diferente y en donde se van a proponer clivajes diferentes con un susto del comunismo y cosas que se les van a ir ocurriendo. Pero en este caso a él le basta con ese 15-20% porque sabe que si tiene un poco de suerte puede ser suficiente como para pasar a una segunda vuelta. Así que es interesante, pero también, insisto, volvemos a este orden que es en realidad un desorden cuando no ponemos a analizar bien. Es decir, ¿qué pasaría si en Chile de un día para otro viene un gobernante e intenta aplicar todas y cada una de las propuestas de Kaiser? Quedaría un desorden bastante grande en Chile. Entonces, al final termina siendo una contradicción interesante y es por eso, curiosamente, que los inversores y el mundo económico no quieren a Kaiser, porque ellos están conscientes de que sucedería una inestabilidad incluso mayor a que si fuera Jara presidenta. Entonces es una contradicción bien interesante lo que ocurre con Kaiser. Sí, ahí y fue muy evidente cuando dijo que haría un plebiscito para cerrar el capítulo 73-90, como él lo dice, cosa que no tiene ni pies ni cabeza, digamos. O sea, No tiene, no retóricamente, tiene. Sí, pero sí. no. ¿Qué va a hacer? O sea, solo para especificar para los que están escuchando, porque en términos legales no tiene justificación ni forma legal de realizarse eso. En Chile los plebiscitos hoy día son solo a propósito de leyes que pasaron por el Claro, Congreso, aparte, en ¿cuál fin. sería la pregunta? O sea, no hay forma Claro, como de, es de como, reformular esa situación como es para decir casi cerremos el capítulo. claro, es casi promover el negacionismo. eh, Increíble. Pero lo quería ligar también y con lo último que dijiste, que también es impresionante, que es un tema que nos preocupa, digamos, a los que nos importa la información, que mucho del debate fue ha sido sobre desinformación, en el sentido de que levantan consignas, se habla de los otros candidatos desde la extrema derecha, sobre todo contra Matei, fue muy evidente, contra Jara también, pero en el fondo no hay acusaciones en las que realmente se podría decir, no, si tiene algo de razón, o este es el punto débil del otro candidato y lo atacan por ahí, no, son invenciones que se hacen para generar debate en la línea de lo que decías tú también, de incrementar el caos, básicamente. Sí, totalmente, totalmente. Y esa es un poco la idea, o sea, es el único objetivo, porque finalmente mientras más revuelto esté el gallinero, más ganan finalmente los candidatos outsiders, sobre todo, ¿no? París y Kaiser, que están ahí intentando, París y que está todavía intentando aferrarse a esa posibilidad escasa, pero posibilidad igual, de pasar a segunda vuelta. Es decir, Parisi no está en el fondo de la tabla, es decir, aún entendiendo esta división tan grande que existe, hay chances incluso de que pueda lograrlo. Sobre todo lo que hablábamos también la última vez, los bolsones de voto a los que está intentando apuntar son grandes bolsones de votos y son bolsones de votos que nadie más está mirando. Entonces, finalmente, puede que esos 20.000 mineros a los cuales está apuntando logren marcarle la diferencia como para hacer ese 0,5 que le va a faltar para pasar a segunda vuelta. Entonces, yo no lo descontaría. Ahora hay un desorden general, es decir, es muy interesante porque siento que el diagnóstico está muy claro, es decir, yo siento que cada candidato sabe que aquí la emocionalidad dejó de ser relevante hace mucho rato y que hoy en día la gente quiere solución concreta para la seguridad, para la migración, para los distintos desafíos que tiene el país finalmente. Sin embargo, existe un desorden increíble, es decir, es muy interesante sobre todo en la derecha, sobre todo entendiendo esta ascendencia alemana que tienen estos tres candidatos de derecha. Hay una disciplina germana en sus convicciones, pero hay un desorden que es muy chileno. Es decir, en donde nadie entiende muy bien hacia dónde están apuntando. Por ejemplo, sobre todo Matei, Kast anda muy perdido últimamente. Kast, desde que empezó a descender en las encuestas,
está muy, muy perdido. No ha logrado encontrar un tono. Lo del vidrio es tremendamente raro. Genera una suerte de rechazo. Incluso a sus mismos adherentes les genera una lejanía. Y yo creo que eso lo ha ido mermando incluso su propio estado de ánimo. Es decir, yo creo que al principio Kast siempre se mantenía muy sereno en términos generales y en el debate, como nunca, se le vio trabado, incluso en una parte, se queda trabado, intenta pensar durante 5 segundos una palabra que no logra recordar, luego usa otra palabra que habla de condolemos, que es una palabra que existe, pero que es una palabra rara y que finalmente se le nota contrariado dentro del debate. Sobre todo porque Kast, su estrategia, entrando un poco en lo que ocurrió con él específicamente en el debate, su estrategia es no responder nada, o sea, y es literal, no es una crítica, es lo que ocurre literal. Es decir, cualquier persona que ve el debate de manera objetiva puede darse cuenta que le preguntan una cosa y su estrategia es desviarlo hacia aquello que le es cómodo, los problemas de inseguridad, los problemas de migración, los problemas que ha tenido el gobierno del presidente Boric. Entonces yo creo que al final Kast se termina viendo como un personaje que hoy en día se ve un poco patético, o disculpando si suena muy fuerte el término, pero finalmente intenta diluir las discusiones, intenta escapar de esas discusiones, y lo que hace al final es no ganar votantes desde el centro, porque el centro y la izquierda obviamente ya conocen el personaje de Kast, ya entienden qué es lo que está intentando hacer, y más encima está perdiendo votos por la derecha, porque finalmente Kaiser está absorbiendo todo aquel votante que está diciendo, oye, pero ¿qué pasa con Kast? Se está poniendo amarillo Kast y se lo está llevando Kaiser. Y es por eso que Kaiser está cada día más duro, porque cada vez que se pone más duro, gana votos y los pierde Kast. Entonces, es muy interesante esa competencia y es muy interesante también por qué Kast parece interesante en el sentido de que ha mantenido su estrategia. Es decir, Matei ha divagado por aquí y por allá y por eso se le critica. Kast por lo menos ha sido consecuente, se ha mantenido hasta el fondo con su estrategia del gobierno de emergencia, de no querer entrar en los temas valóricos, no querer entrar en ningún tema que sea peliagudo, pero es raro cuando en un debate presidencial 2 o 3 periodistas distintos te hacen una pregunta sobre un tema en específico y te dicen, oye, pero no me respondiste la pregunta, por favor, yo te estoy preguntando sobre los violadores de derechos humanos, te estoy preguntando sobre la píldora el día después, respóndeme la pregunta. Entonces, cuando ya queda tan patente en un debate que además es tan largo y sucede reiteradamente en el mismo debate, siento que evidentemente la estrategia algo de agua hace, porque finalmente por algo Kaiser está subiendo. Mm. Y ahí me surge una siguiente pregunta también en relación a de si el debate sirvió para mover la aguja o reafirmar a las bases, que es también en relación a estas afirmaciones falsas que se usaron para debatir en general durante toda la campaña. Eh, la estrategia de Kast ha sido todo el tiempo denostar la gestión del gobierno y denostar el estado del país. Decir esta frase ya común de que Chile se cae a pedazos. Y ese ha sido, digamos, el argumento. Lo vimos en el cierre de campaña también, que decía que le agregaba a eso la frase es jara para ligarla con el estado actual. Y mi pregunta es, en el fondo, esa, eso implica llamar a un votante que piensa eso. ¿Le va a apuntar? Mi pregunta, porque en el fondo el país está tan mal o el país es percibido tan mal como él dice que está, cuando a la vez hace una semana se mostraba el IMASEC más alto, la inflación en cero, literal. Entonces, ¿le apuntará eso? ¿A qué está apelando? ¿Está apelando algo más? ¿O solamente la rabia, generar rabia desde lo discursivo? No me deja de llamar la atención, digamos, la incoherencia que puede haber con la realidad y que siga en esa línea. Sí, totalmente. O sea, partiendo un poco por lo primero que decías respecto a los debates son una trampa en general, y los candidatos presidenciales, al menos con más experiencia, son conscientes de eso, de que son una trampa. ¿En qué sentido? Y es por eso que la mayoría, sobre todo en los primeros debates, no arriesga mucho, porque en los debates es muy, muy fácil perder 4 o 5 puntos por un error tonto que tuviste, y muy, muy difícil ganar 1 o 2 puntos por haber estado muy, muy brillante en un debate. Entonces, finalmente, no es un buen negocio arriesgarse en un debate, pero este era el último. Y como era el último, tenía esa chispa y esa necesidad de querer al menos poner un punto en la mesa, de querer al menos plantear algo diferente, hacer algún reel viral, finalmente, ¿no? Hablando en lenguaje de redes sociales. Entonces yo creo que
Ahí lo que hace Kast y lo que hace Kaiser, incluso podríamos decir la misma Jara, tal vez no es buscar nuevos votantes, es simplemente reafirmar su postura y demostrarle al televidente que está viendo en ese momento que su postura es una, que es la que ha escuchado durante este tiempo, y él dice, sí, esta es efectivamente mi postura, y la mantiene y la reafirma de la mejor forma posible. Es decir, Kast, respecto al gobierno de emergencia, que el Chile se cae a pedazos, no meterse en los temas valóricos. Kaiser, que él sí se mete en los temas valóricos, que él está por defender la libertad en todo sentido, ¿no? Y Matei, que intenta justamente zigzaguear. Y en el caso de Jara, bueno, vemos que ella intenta hablar sobre la relevancia de la gestión, ¿no? Poner un poco de seriedad dentro de este desorden completo que hablábamos hace un poco. Entonces yo creo que las estrategias se entienden, incluso la no estrategia de Matei, esta estrategia zigzagueante también se entiende, es decir, siento que finalmente cada candidato está intentando simplemente remarcar un poco sus puntos, cosa de estos últimos días poder utilizar estos reels, cosa de estos últimos días poder aparecer un poco más en las noticias, poder estar en la palestra, estar en la vitrina, en el ojo del votante, para que finalmente recuerden que son ellos los que están ahí planteando ese punto en particular. Pero porque, por ejemplo, Jara sabe perfectamente que ya va a pasar a segunda vuelta. Entonces lo que está haciendo ahora es adelantar trabajo, está adelantando pega, ¿no? Como buena ministra del Trabajo que fue, entendiendo de que en segunda vuelta le va a tocar hacer justo lo que hizo en este debate, mostrar gobernabilidad, mostrar capacidad de gestión. ¿Y por qué lo hace ahora? Y eso es un muy buen punto a favor de ella y de su tipo de trabajo que probablemente tiene. Y es que para que no se lo cobren finalmente, ¿no? Porque si no lo hace, si lo hace solo en segunda vuelta, es muy evidente que es un cambio de postura y es muy evidente que es una impostura. En cambio, si lo hace durante todo el proceso de la primera campaña, se entiende que es porque es parte de su estrategia en términos reales, no solamente para atraer a un votante despistado que no la conoce suficiente. En cambio, ya está intentando demostrar que efectivamente su estrategia es real, que su preocupación principal es la gestión, es la gobernabilidad, y que está intentando mostrarse como la única que puede ofrecer aquello. A diferencia de Kaiser, de Kass y de Matei, que siguen intentando apuntar a un público en particular. ¿Por qué? Porque tienen también trabajos distintos. Jara, como ya tiene asegurado su ticket a la segunda vuelta, está adelantando trabajo, está adelantando pega, ¿no? Pero sin embargo, la derecha todavía está en esta disputa. Y como todavía está en esta plena disputa, todavía no pueden preocuparse de esa segunda vuelta y preocuparse de lo esencial que son los temas, ¿no? Los temas de fondo. Y por tanto tienen que mantener esa discusión y esa pelea entre sí para poder asegurar su nicho y de esa manera poder intentar buscar el balotaje. Claro, ahí se entiende. Me estaba acordando que incluso ayer en el cierre tuve la oportunidad de estar en el cierre de campaña en Valparaíso. Fui a ver cómo estaba el ambiente y estaba lleno, realmente mucho joven también me llamó mucho la atención, digamos de menos de 30 años. Eh, y muy conciliadora, o sea, en todo el discurso, porque en televisión o en las redes uno se seleccionan clips de parte del discurso, pero si uno analiza el discurso completo, que duró como 16 minutos, muy conciliadora todo el tiempo y planteando ideas como bien concretas de realizar al momento de, por supuesto, parlamento mediante, pero en ese mismo ánimo, digamos, de gobernabilidad. Entonces, Claro. pasemos a ver cómo llegan las fuerzas al domingo. Si podemos hacer un resumen de cómo llega cada uno, partiendo quizás por esta guerra civil en la derecha o esta primaria que se va a zanjar este domingo. Sí, sí, totalmente. Bueno, ya adelantaba un poco dentro de la conversación cómo está el statu quo. Es muy interesante porque sabemos que las encuestas no se pueden publicar legalmente, pero las encuestas se hacen igual, es decir, siguen existiendo y no es ilegal hacerlas. Lo que es ilegal es difundirlas en medios de comunicación masivos. Entonces, entendemos de que hay encuestas subterráneas y esas encuestas subterráneas lo que hacen es develar un resultado incierto. O sea, y aunque suene poco práctico lo que digo, es de verdad incierto, porque están todas dentro del margen de error en segundo lugar. Entonces, al estar dentro del margen de error, es literalmente, no es una predicción, es decir, cualquier cosa puede ocurrir. Y lo más entretenido, pero a la vez preocupante dentro de todo, es que incluso podría pasar cualquier candidato, hasta Parisi, es decir, el segundo lugar está extremadamente peleado. Vemos que Kaiser llega con una fuerza interesante, una fuerza que insisto, se basa un poco en la reafirmación por parte de José Antonio Kast de que él no se va a meter en ciertos temas. Yo creo que eso él buscaba réditos porque él está muy consciente y todavía le debe pesar mucho haber perdido esa segunda vuelta con Boric. Y él está consciente de que perdió esa segunda vuelta porque se metió demasiado profundamente en los temas valóricos. Y eso genera un rechazo, evidentemente. Genera rechazo en las mujeres, genera rechazo en la población progresista.
Entonces, ese rechazo lo quiso evitar y su estrategia fue decir, bueno, para evitarlo, no hablo de estos temas. Pero terminó siendo mucho más perjudicial porque él no iba a tener la potencia suficiente como para lograr absorber todo ese votante más de derecha que ya se siente relativamente decepcionado de Kast y que lo encuentra una idea amarillo. Entonces, finalmente, vemos que Kaiser se ve fortalecido. ¿Le va a alcanzar para pasar a segunda vuelta? La gran mayoría de los analistas coinciden en que si la elección fuera en diciembre o en enero, lo pasa sin ninguna duda. El gran problema es que le quedan 2 días y su gran momentum lo tuvo recién esta última o 2 últimas semanas. Entonces está la duda, como no hay encuestas públicas incluso, sobre si realmente va a ser suficiente o no. Ahora, yo me aventuraría a ponerle un alto porcentaje de probabilidad. Por supuesto que la pole position la sigue teniendo Kast para pasar a segunda vuelta, pero yo no descartaría para nada a Kaiser y lo que sí haría es descartar a Matei. Es decir, yo creo que Kaiser ha logrado un posicionamiento suficiente como para asegurar de que Matei las probabilidades de que pasen a segunda sí que son escasas. Es decir, en ese caso las probabilidades son ínfimas, entendiendo de que Kaiser ha realmente logrado captar un voto que Matei francamente no sé de dónde va a sacar. Ella habla mucho del voto oculto, del voto del centro que no dice que va a votar por la derecha, pero francamente el centro hoy en día no pesa nada en Chile. El centro político que incluso están representados por amarillos, por demócratas, o sea, son un par de grupos de WhatsApp y un par de cientos ex militantes de la Concertación, pero que sin ninguna duda no mueven una aguja relevante y ese voto oculto, yo he escuchado esa teoría en Perú, en Argentina, y es un voto oculto que nunca aparece, que siempre se mantiene oculto. Entonces, al final, son ciertas esperanzas que intenta darse el comando, pero incluso yo he escuchado por ahí a muchos eh, y leído muchos miembros del comando que ya están muy resignados. De hecho, muchos dicen que Matei estuvo muy bien en este último debate, estuvo muy tranquila, muy relajada, incluso muy chucheta, no hablando muy chilenamente, porque ya ella está muy resignada. Entonces, ya como que va a ser ella simplemente, ya no hay mucha más impostura que hacer. Entonces, es un poco lamentable, entendiendo que hubiese sido un escenario mucho más deseable para la estabilidad chilena, tener una candidata de centro-derecha, en vez de candidatos ultras. Sin embargo, las posibilidades de que Matei pase segunda vuelta, yo hoy día las veo mucho más escasas a que si Kaiser pasa segunda vuelta, sin ninguna duda. Ese es el Ahora statu hay quo algo final. que, Sí, sí. perdón, que hay algo ahí que lo que he pensado en las últimas horas es que no deja de ser, o sea, con todo esa estabilidad que tú dices que da esa centro derecha, algo debe pasar con el hecho de que ese sector durante los últimos años ha sido el sector donde se ha manifestado, donde han ocurrido hechos de corrupción muy grandes que han afectado a las instituciones del país. Entonces, mientras vemos este debate de desinformación, parece que esos hechos reales de corrupción que han ocurrido, donde ha estado involucrado la UDI, principalmente Renecol, y esos partidos, se han olvidado al parecer, o no se ha mencionado de forma categórica en ninguno de los debates, pero digo yo, algo de afectar, o sea, desde ese punto de vista tiene sentido que ese sector hoy día esté muy deficiente en términos electorales porque obviamente tiene que importar que hayan o que los hechos de corrupción hayan estado anidados en ese sector. Sí, absolutamente. Yo no descartaría que ese es un factor relevante en el hastío que existe con Chile Vamos y con ese sector en particular. Es decir, además yo siento que son representantes para el común chileno, digamos, para el común ciudadano, son representantes clásicos de lo que es el establishment, ¿no? De lo que es las fuerzas hegemónicas del poder, por así decirlo, ¿no? Que llevan 30, 40 años gobernando este país, sea literalmente en el Ejecutivo o sea dentro de la oposición, pero estando ahí en la primera línea, ¿no? Y que hoy en día ya no se ven como representantes válidos de la ciudadanía. Un proceso muy, muy similar al que vivió la ex Concertación cuando aparece a Prueba de Dignidad, esta coalición del Frente Amplio con el Partido Comunista, que logra generar un recambio a lo que era la izquierda, y lo que tuvo que hacer el socialismo democrático fue sumarse a ese cambio. Y muy probablemente la derecha va a vivir un proceso muy similar. Es decir, si gana eventualmente Kast o eventualmente Kaiser incluso,
la derecha no le va a quedar otra, si es que quiere sobrevivir, que sumarse a ese eventual gobierno. Y eso es algo evidente, sea de manera explícita esa sumatoria o sea de una forma un poco más piola, como podríamos decir. Pero en realidad se trata netamente de una sumisión que se veía venir. Es decir, desde que Sebastián Sichel saca el cuarto lugar, le gana incluso París y en la elección pasada, ya se veía venir una decadencia importante en lo que era la derecha. Por supuesto que les volvió el alma al cuerpo el año pasado con la elección municipal, pero porque Republicanos todavía es muy pequeño en las zonas donde Chile Vamos tiene una historia. Y eso es relevante, claro, en las elecciones locales. Pero cuando hablamos de una elección general, donde está todo el país involucrado y el padrón es tremendamente grande, se hace muy difícil que eso se logre reeditar de nuevo. Y hablemos un poquito de cómo llega Jara, París y Meo, digamos, frente a esta... Sí, 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 es bien interesante, la verdad. O sea, resumiendo un poquito, o sea, Matei llega como esta administradora de centro, centro-derecha, pero que está atrapada, ¿no? Entra contención y entre la rabia y no sabe hacia dónde apuntar y pierde votos por todos lados. Kast llega con esta apuesta del cambio radical en clave de urgencia, pero que no me quiero involucrar en ningún otro tema. Kaiser tensiona el escenario desde los márgenes con un discurso más altisonante, con más pulsación que solución. Y Jara lo que hace es contrastar esas últimas tres posturas y encarnar una idea de que frente al ruido la gestión puede volver a ser una oferta política interesante y que de hecho es la oferta política que hoy en día nos va a sacar de los problemas que tenemos, porque finalmente la migración, la economía, la seguridad no se solucionan con discursos altisonantes, se solucionan con políticas públicas, con leyes, y cómo llegamos a eso, inevitablemente con acuerdos. Es decir, y es por eso que hablaba del desorden que eventualmente provocaría un gobierno de Kaiser, un desorden que es inevitable. Es decir, si él quiere gobernar, tiene que inevitablemente dialogar, sea con Chile Vamos, sea con la izquierda, sea con el centro por último, pero tiene que dialogar. Y eso se ve muy, muy difícil. Y si no dialogas, el gobierno queda paralizado. Si el gobierno queda paralizado, se convierte en un administrador, no en un gobierno. Entonces, al final, el país se paraliza en completo y eso no es bueno ni para la economía, ni para las políticas sociales, ni para ningún tipo de elementos que se supone está intentando defender Kaiser y Kast. Entonces, al final, es una paradoja enorme y lo que Jara intenta hacer un poco es mostrarse frente a esa paradoja diciendo yo soy la alternativa. Y yo creo que lo hace muy bien, yo creo que cumple bastante bien su misión. Hay una diferencia enorme entre la Jara que vimos en el debate Anatel con la Jara que vimos en el primer debate de televisión, por ahí por fines de septiembre. Hay un crecimiento importante también. Hay que recordar de que Kast, que Matei incluso, que Parisi han sido candidatos presidenciales en otras ocasiones, pero Jara era primariza y por tanto también primeriza en los procesos como los debates. Entonces, había un crecimiento como candidata y hoy en día se ve que podría, yo creo, que estar más cerca de los números altos que lo que muchos pronostican. Es decir, no hay que olvidar que la prueba sacó un 38%, 38%, y ella hoy en día algunos dicen que está por el 30%. A mí no me extrañaría para nada que se acerque al 38%, es decir, sería su base natural, de hecho. Entonces, estar menos del 30, por ejemplo, sería muy complejo para ella. Y mientras más se aleje del segundo lugar, mejor todavía. Así que yo creo que su desafío está ahí, está intentar marcar una diferencia lo más grande posible, de tal forma que esos 15 puntos de ventaja le den algo de aire y algo de esperanza en un eventual balotaje. Sí. Y podríamos pensar entonces en los escenarios de este domingo a propósito justo de lo que dijiste recién, porque se habla de este techo de Harent que en el peor de los casos está hablando de 28%, en el mejor de los casos del 40%, en relación justo a lo que decías de la votación del apruebo. Y yo creo que está esta dualidad entre la dirigencia, que también ayer en el cierre de campaña estaban muchos hablando ya de la segunda vuelta, de cómo van, del apoyo necesario de las personas para captar votos en la segunda vuelta. Pero del otro lado la gente gritaba mucho que en primera vuelta se ganara ya. ¿Cómo ves eso? Me parece un bonito gesto, o sea, yo creo que habla un poco por lo menos de la esperanza y la esperanza siempre es movilizadora. Ahora, lo único que puede rebatir un poco ese argumento es la elección que vimos en el plebiscito del primer proceso constitucional, o sea, el plebiscito de salida, donde había mucha esperanza, mucha movilización, mucha, y que sin embargo terminó como terminó. Entonces, siempre hay que tener cuidado con la emocionalidad, siempre.
pero yo creo que es un muy buen indicio. Es decir, me parece igual responsable e inteligente que los dirigentes en realidad hablen de una segunda vuelta, porque es de hecho el escenario más probable. Y aquí lo que tiene que hacer Jara es convocar a todo el mundo. Es decir, aquí hay que cerrar los ojos un poco e intentar convocar literal a todo el mundo. Y yo creo que acá me preocupa un poco la campaña de Jara. Es decir, porque lo están haciendo desde lo discursivo, pero me preocupa que no esté sucediendo en la práctica. Es decir, el incorporar realmente a los movimientos sociales, el incorporar al ciudadano común a pie, el incorporar al ciudadano independiente. Yo creo que eso lo tiene que hacer Jara y es un trabajo que todavía está en camino, está en ciernes. Y yo creo que aquí tengo un ejemplo que es muy patente. Yo en este momento estoy en Berlín, vivo en Berlín, y acá hay un comando de Janet Jara, precisamente. Cuando fueron la conmemoración del 11 de septiembre, acá que hay un puente y una plaza de Salvador Allende, precisamente acá en Berlín, tiene una estatua, todo muy lindo. Y aquí fue esta conmemoración. Y en este momento, en ese acto se hizo presente el comando de Janet Jara. En ese momento, eh, varias personas, unas 10 personas, quisimos involucrarnos dentro de la campaña de Janet Jara. Nunca me llamaron, nunca me agregaron un WhatsApp, nunca nada. Es decir, y yo siento que manos es lo que menos sobra en las campañas. Entonces, finalmente, si Janet Jara quiere realmente ganar una segunda vuelta, tiene que literalmente convocar a todo el mundo y tiene que recibir toda la ayuda que se le ofrezca. Entonces, finalmente, si acá en Berlín hay 10 personas que quieren aportar y la persona encargada del comando era una persona del Partido Comunista que no agregó nunca a las personas al WhatsApp porque dijo que estaba muy ocupada, yo creo que lamentablemente no está ayudando para nada en ese objetivo. Y lo que me preocupa es que si eso ocurre en un lugar tan satélite y tan alejado y tan poco relevante para la política nacional como Berlín, me preocupa lo que pueda ocurrir en la interna, ¿no? De lo que es el comando Janet Jara. Que esté que esté demasiado encerrado en sus propios Atomizado. personajes, que esté demasiado encerrado en sus propios partidos. Esto se tiene que abrir a todo el mundo, porque es la única forma de ganar una segunda vuelta. Me hiciste recordar en una entrevista esta semana eh, del diputado Winter, en que hacía un mea culpa de cómo cómo el Frente Amplio y la coalición había menospreciado el hecho de haber estado todo el tiempo hablando en medios de derecha, en foros de derecha. En el fondo estaban tratando de defender un gobierno, una gestión, en un ambiente totalmente adverso sin pretender cambiar esas condiciones. Y hoy día, cuando de nuevo uno puede haber estado no a favor o menos a favor del gobierno de Boric, pero claramente es un gobierno que logró muchas cosas, que ha logrado muchas cosas. Y es muy triste que la campaña se centre mucho en denostar la gestión de ese gobierno, que no ha sido mala, dadas las condiciones que, que han habido. Sí, Eh, completamente. Sí, yo estoy de acuerdo que y, y, efectivamente no es una estrategia que me agrade, pero que la entiendo, la verdad. Es decir, porque finalmente ese 30% que apoya a Boric de forma incombustible no va a dejar de apoyar a Janet Jara. Y el comando y ella lo saben. Es decir, es un apoyo tan incombustible que de cualquier forma no lo van a perder. O a lo más tal vez voten por Artés, pero en segunda vuelta van a votar por ella igual, ¿me entiendes? Entonces finalmente necesita buscar votos por otro lado. Lo que sí estoy de acuerdo es que hay que relevar los grandes logros de este gobierno, porque son logros que el ciudadano a pie los valora. O sea, si tú le preguntas a la persona si valora la subida del sueldo mínimo, si valora las 40 horas, sin ninguna duda. El copago cero, sin ninguna duda. Entonces, finalmente, el no real. Por último, ok, intenta generar tus diferencias, intenta hacer tus críticas, no hay ningún problema, se entiende. De hecho, yo creo que el presidente Boric lo entiende. Pero, sin embargo, no dejes de relevar aquello que sí es importante. Es decir, descarta lo negativo, pero quédate con lo positivo. Es lo que debes hacer el comando de Janet bueno, Jara. Y lamentablemente hay una crítica general. pero ayer se mencionó justo eso. Me hiciste recordar con el copago cero, se mencionaron no me acuerdo quién fue exactamente, si fue una de las alcaldesas o la misma Janet Jara, pero me parece que fue Janet Jara que mencionó los logros del gobierno. Yo me refería también al hecho de esa mirada como ensimismada que hablabas tú de la dirigencia, que, que lo vimos ya desde el tiempo
de la Convención Constitucional que ya era muy evidente. Claro, y por eso digo, lo que dices tú de un partido comunista que puede ser muy cerrado por su naturaleza también. Tanto como el Frente Amplio lo fue. Y ahora, claro, ahora después de todos estos años, con lo que dice Winter, uno podría decir que hay un aprendizaje. Pero en el fondo que no puede costar muy caro no abrirse, como dices tú. Sí, absolutamente. Puede costar esa segunda vuelta ojo, o sea, por ejemplo, si pasa Kaiser a segunda vuelta, el escenario está totalmente abierto. Si pasa París a segunda vuelta, el escenario está totalmente abierto. Es decir, no hay que dar por descontada la segunda vuelta. Yo creo que al final hay muchos dirigentes de izquierda que lamentablemente cometen ese error. Mucha gente, incluso dentro del Partido Comunista, yo he sabido que piensan que Jara va a perder y que por tanto están concentrados en la elección parlamentaria. Es un gravísimo error, porque la segunda vuelta es una elección diferente, con clivaje diferente, y que hay que afrontar de otra forma. Entonces, en ese contexto se requiere no solo el apoyo de todos, sino que la constancia de parte de todos. Y en ese sentido ha habido un error muy grande en la forma de plantear la candidatura de Jara, sobre todo al inicio. Yo creo que ha habido, como te decía, un proceso de aprendizaje, de crecimiento importante, pero que para la segunda vuelta no tienes tiempo para pensar. Es decir, se acabó la primera vuelta y pasaste a segunda y el día siguiente tienes que cambiar la estrategia de una y empezar a enfocarte en ganar esos votantes que te faltan. Lo bueno es que ya habiendo pasado la primera vuelta, sabes exactamente cuántos votantes te faltan, sabes cuál es ese porcentaje. Entonces puedes un poco adecuar la estrategia según cuánto público te falta finalmente por conquistar. Ahora Y yo a creo propósito que de es eso, así. y a propósito de eso, uno de los escenarios o preguntas es qué va a pasar con estos votos, con los votos que van a ir a París y a Meo, que pueden estar en torno al 10% ambos, o no o más, como dices tú en caso de Parisi. Pero ahí Jara se mostró siempre haciendo muchos gestos hacia Meo, hacia todos los no de derecha, digamos. Eh, Dando mucho espacio para captar esos votos. Pero, ¿qué puede pasar? Puede pasar que Parisi tenga menos del 10% y que Meo también, y desde ahí sabemos que cada punto importa, pero de ahí deberían Sí. salir los votos para un eventual triunfo de ella en la segunda vuelta. Claro, totalmente. Debiese repartirse más o menos. Hoy en día hay un 20% aproximadamente de indecisos. Probablemente de ahí también tiene para sacar un poco, para rascar al menos un 6, 7, 8%. El resto tendría que venir principalmente de París y que, como bien tú mencionas, justo el otro día estaba escuchando a Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca, precisamente, analista en Mega, y quien precisamente daba el análisis duro, ¿no? Que él había hecho el trabajo del análisis concreto con las cifras exactas, y en el año 2021 el 11% y fracción que sacó Parisi se dividió aproximadamente a grandes rasgos 6-4, es decir, haciendo que son un 10, digamos, de 10 votantes, 6 votaron por Boric y 4 votaron por Kast en segunda vuelta. Vemos entonces que el votante de Parisi está estudiadamente más cercano, ligeramente más cercano a la izquierda. Vemos que eso podría beneficiar a Janet Jara, es decir, podría darle 1 o 2 puntos de ventaja más que los votos que se va a llevar también de París y eventualmente Kast, por ejemplo, en una segunda vuelta, que se va a llevar votos, pero no se los va a llevar todo. Incluso el voto del mismo Parisi yo creo que también está en duda, es decir, cuando él en un programa de televisión hace unos días, una semana atrás, dijo yo no voy a votar por el Cuico en segunda vuelta, te da un indicio de que evidentemente él no va a votar por Kast, más allá de lo que diga su partido, más allá de lo que suceda. Y yo creo que eso también es interesante. Y lo otro, por supuesto, está Harold May Nichols, que también podría eventualmente rascar algunos votos de ahí. Y el profesor Artés, junto con Meo, con que ambos logren un 3% juntos, yo creo que ya es sustancial, digamos. Finalmente, todos los puntos que pueda sacar Jara los va a necesitar. Yo creo que los votos de Meo y Artés son los que más rápidamente, obviamente, se van detrás de Jara, pero que tiene que empezar a sumar. Yo creo que no sería raro sumar gran parte del porcentaje de Mike Nichols, ojalá se acerque al 5%, sería muy positivo para Jan Jara, y de Franco Parisi, con llevarse esa proporción del 60% de sus votos, le alcanzaría más o menos para poder al menos ser competitiva en segunda vuelta frente a un José Antonio Cast o una Evelyn Matei, que es más improbable, pero podría suceder. Porque frente a Johannes Kaiser y frente a Franco Parisi, siempre ha sido competitiva Janet Jara, que es un dato que muchas veces las encuestadoras omiten.
frente a Kaiser y frente a Parisi, Jara siempre ha sido competitiva. Donde tiene problemas es con Kast y con Matei. Y es por eso que ese es el escenario más complejo. Pero con Kaiser y con Parisi no son muchos puntos los que le faltan. Y a propósito de escenarios posibles, mencionar que una de las preguntas es, como acabas de decir, si es que Matei se va a desplomar o no, si va a salir cuarta. Y esta improbable quizás sorpresa de Kaiser que pueda pasar a segunda vuelta o ya que quede segundo ya es mucho. Y ahí yo creo que ese escenario nos responde a la pregunta que tanto va a ganar la rabia, que ya lo hemos mencionado, ¿va a ganar la rabia o no en la derecha? Claro, totalmente. Es decir, yo siento que está ese clivaje precisamente en la derecha. Y yo creo que, bueno, en la población chilena en general. Es decir, volvemos al tema de la emocionalidad, pero ya desde un punto ya no de denuncia, no rabia de denuncia, de decir esto está mal, no, sino que rabia de quiero una solución concreta, por favor, ahora ya. Y finalmente, ¿quién es el que está diciendo eso de manera más explícita, más razonable para el que está escuchando? Es precisamente Kaiser. Y Parisi que se intenta asemejar respecto a su discurso, ¿no? Pero Kaiser le sale de forma mucho más altisonante, porque además es polémico, decirlo hace a propósito, porque sabe que tiene más minutos en televisión, sabe que lo invitan a más entrevistas. Entonces, finalmente, ese tipo de estrategia podría eventualmente darle resultado. Yo de verdad que no lo descarto para nada. Yo siento que, insisto, Kast tiene la mejor posición hoy en día, pero Kaiser está cerca, y está mucho más cerca de lo que Kast le gustaría. Y ahí para ir cerrando ya con la pregunta del millón, quizás no qué resultado va a haber, porque eso es jugar a apostar, pero es esta quizás la elección más relevante del último tiempo de Chile. ¿Qué piensas de esa afirmación? Es una buena pregunta. Y yo diré que sí por dos razones. Primero, porque lo que define esta elección es un cambio de ritmo, ¿no? Es un cambio de fuerza respecto a cuáles son los énfasis que quiere tener Chile en los próximos 4 años. Es muy distinto el ritmo que tendría un gobierno que está presentando un aspecto de gobernabilidad como el de Janet Jara a un gobierno como el de Kast o el de Kaiser, que ya veíamos que podría ser incluso sinónimo de desorden más que de orden. Entonces, evidentemente, ¿qué ritmo quiere Chile? ¿Quiere entrar al vértigo de lo desconocido, de qué es lo que podría suceder con un Kaiser o con un París incluso? ¿O quiere la tranquilidad de una gestión que ya es conocida, que ya estuvo junto a Michelle Bachelet, que ya estuvo junto a Gabriel Boric en el caso de Janet Jara? Y también por una segunda razón, esta elección es la más importante en el último tiempo porque es la más incierta en el último tiempo. Lo que significa que cada uno de los votos que vayan a realizarse este día domingo va a ser extremadamente relevante. Todos los votos van a contar como nunca, porque finalmente la división en el segundo lugar puede ser tal que realmente estoy hablando yo de porcentajes de 0,2, 0,3 que va a hacer la diferencia en el paso a segunda vuelta, lo que hace que cada voto cuente más que nunca. Por tanto, esta elección va a ser tremendamente relevante. Vamos a estar hasta el último minuto contando y ahí me acordé de palabras de Gonzalo Winter que de nuevo él decía cómo uno podía votar desde el ego, se recordaba de sí mismo, como en algún punto votó desde el ego, como tratando de mostrar algo con el voto, o simplemente responder la pregunta que te hace la papeleta, que es cuál de las personas que están ahí dispuestas es la que puede gobernar mejor el país. Pero también, a propósito de lo que dices del caos, es inevitable ligarlo con que en estos días, en estas horas, Estados Unidos está anunciando una operación alrededor de Venezuela e incluso también con unas señales hacia Colombia que claramente nos hablan del caos, del riesgo que un gobernante del mismo estilo de una de las potencias mundiales, y es muy interesante, claro, qué presidente vamos a tener en Chile respondiendo a esas provocaciones, a esa incertidumbre que busca generar gobernantes de ese tipo. Claro, absolutamente. Volvemos al tema del desorden, ¿no? Que finalmente termina siendo una contradicción muy interesante, más que una paradoja, o sea, porque finalmente son los candidatos que más hablan de orden, pero que muy probablemente más desorden provocarían en la interna y en la institucionalidad dentro del propio país. Y hay ejemplos por todos lados. Tenemos a Milei, tenemos a Donald Trump, como tú bien decías,
que han provocado una suerte de desorden interno, de terremoto político, de nunca saber qué es lo siguiente que se le va a ocurrir a esta persona. Y finalmente eso no es positivo ni para la economía de la cual tanto hablan, ni para las políticas públicas ni sociales. Entonces finalmente ni para el empleo ni para la migración. Al final termina siendo una paradoja en donde la persona que más acusan de no dar gobernabilidad es la que más gobernabilidad aprobada tiene, y es Janet Jara, y es la que ha mantenido ese discurso a lo largo de toda su campaña. Entonces, para ir cerrando, me gustaría plasmar la frase, o más bien este cierre, de que finalmente Chile llega a esta elección el día domingo con un electorado que está ansioso y con candidatos que están tremendamente acelerados. Entonces finalmente esa disonancia es la que va a terminar moviendo la aguja, y bueno, estamos a días del voto con un país que está pidiendo certezas, pero que está recibiendo, en vez de certezas, está recibiendo estímulos emocionales todavía. Es un país que quiere un plan, pero que está escuchando relatos por parte de los candidatos. Entonces, cuando las pulsaciones están más altas que las propuestas, el riesgo hace que las decisiones se tomen mediante la urgencia, mediante la emocionalidad, mediante el discurso y no desde la visión. Y finalmente hay que recordar que este domingo no estamos eligiendo solamente un gobierno, sino que estamos eligiendo el tipo de país, el tipo de ritmo, el tipo de gobernanza que vamos a querer para los próximos 4 años. Bueno, me quedo con esa reflexión, nada más que añadir de mi parte, y claro, estaremos expectantes de lo que va a pasar este domingo. Vamos a comentarlo, esperemos que nos juntemos después de las elecciones y de lo que se viene después, que también es muy interesante siempre todos los comentarios, todos los reacomodos, más apoyo, etc. Así que ahí vamos a estar conversando. Muchas gracias, Luis, qué bueno vernos. Va a ser muy interesante ver lo que sucede el domingo. Gracias, Felipe, por la invitación, y vamos a estar ahí analizando lo que pase en la eventual segunda vuelta, que sin duda va a haber, yo creo. Lo interesante va a ver cuál va a ser esa dupla. Escuchaste Informe Chile, un original del Ideálogo.